Hoy hablaré sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un período violento en el que se derrocó el antiguo régimen para instaurar un nuevo régimen en el que la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante. Los detonantes fueron en Francia siglo XVIII. La corriente de pensamientos vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de la gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu entre otros han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamientos se expandió a través de reuniones realizadas por gente adinerada en las que participaban intelectuales, se hablaba de política, filosofía y literatura, se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. Por otro lado, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las colonias americanas consiguieran su independencia. Francia aún se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista que reinaba Luis XVI. El poder del rey y de la nobleza era la base del régimen. El Estado se encontraba en una economía bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una grave situación. El pueblo pasaba hambre mientras el rey despilfarraba y continuaba endeudando más al Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el detonante perfecto para que estallara la revolución. La precariedad hizo que la gente se fuera a quejar a Versalles. Corrió el rumor de que la reina pronunció la frase "pues que coman pasteles", así trascendió y provocó el grave déficit presupuestario. El rey declaró al Estado en bancarrota y convocó en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes, una asamblea donde la nobleza del clero y el pueblo se reúnen para debatir quiénes serían los nuevos representantes de Francia. En 1789 en París estaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas. Los periodistas incitaron a la gente y la gente marchó a Versalles. Organizaron puntos afuera del palacio, incluso un grupo de mujeres entró a la fuerza y decapitó a varios miembros de la Guardia Real. El rey se trasladó de Versalles a París, una gran multitud marchó junto a él. El rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. La Asamblea Constituyente consigue aprobar la Constitución en 1971. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. Al rey no le queda nada más que aceptar la Constitución. Con su poder debilitado, el rey empieza a crear un plan para recuperar su poder. Su plan es escapar de las Tullerías para encontrar la frontera más cercana. El rey y la reina se visten de criados y escapan por la noche. Cuando estaban a punto de llegar a la frontera de Austria, su plan fracasa, los descubren y los capturan. Con los reyes presos y por el temor a un ataque, la asamblea se adelanta y se le declara la guerra a Austria. El 10 de agosto 1792 las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías. La Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey, aumentaba la tensión política y social en Francia, además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento deciden abolir la monarquía y proclamar la república, hacen un juicio al rey por traición en el que finalmente es condenado a ejecución al igual que la reina María Antonieta. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre jacobinos y girodinos. Marat somete en su periódico listas de supuestos traidores a la revolución y esto terminaría con Marat asesinado mientras se daba un baño. La Convención Nacional redactó una nueva constitución y también creó un nuevo calendario en el que el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. El poder legislativo. La nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo cayó sobre un órgano de nueva creación. El Comité de Salvación Pública, que este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron el reinado del terror entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina, el experimento republicano francés.
acabó evolucionando en un régimen terrorista entre 10.000 y 40.000 personas guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrestantes. Por otro lado, Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton cree que es el momento de acabar con el terror, consecuencia guillotinan a Danton. Luego, con la caída de Robespierre acabó la era del terror, pero no la revolución. Finalmente, en un momento de modernización en 1795, se propuso la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy distinta a la de 1793. Las cualidades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras como el del modelo británico y el ejecutivo estaba compuesto por 5 personas que formarían el directorio. Por otro lado, Napoleón Bonaparte encontró el impulso para dar en 1799 un golpe de estado, se hizo proclamar primer cónsul de la República y ahí comienza la fase política del consulado. En esta era consiguió restablecer el orden interno con el apoyo del pueblo francés. La economía volvería a surgir en 1804. Vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. It